dentro de los test complementarios, la persona bajo la lluvia para mí es uno de los test más importantes y que ustedes tienen que manejarlo, conocerlo. Es un recurso que en este momento está siendo muy utilizado, muy, muy utilizado. ¿Será que tienen más preguntas sobre la persona bajo la lluvia? Hilda, este test te va a permitir maravillarte con con las interpretaciones que tiene. Y cuando lo llevas a la práctica, te permite maravillarte al ver de que en la práctica lo ves. O sea, es muy útil y te pone distintas situaciones, ¿no? Así como tú decías, cuando el macover, digamos, la persona, el cuerpo humano, no tiene todas sus características. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nunca me olvido la primera vez que yo tomé la persona bajo la lluvia. Era una persona caída y que solo se veía bultos. Era un semicilindro acá y un cilindrito acá y dos cosas así. Entonces yo le digo, y ahí la lluvia. ¿Y esto? Pues me dice, es una persona que está así ante la lluvia, que estaba así, por eso las manos acá, acá un cilindro y acá su espalda otro cilindro. Y realmente, ¿por qué fue al consultorio? Porque sobrepasaba sus fuerzas cualquier tipo de obstáculo. Es decir, simple y llanamente se le perdía un borrador y para ella era catástrofe, directamente catástrofe. Ya todo el día se descomponía por una frustración. Como les digo, y no una frustración grande. Perder un libro, enojarse con su mamá. O sea, situaciones que para nosotros son, espero, ¿no? Espero, niñas, chiquitas. Sin embargo, para esta persona era un mundo. Y chicos, este es su dibujo de la persona bajo la lluvia, me comentaba eso. Justamente me comentaba el hecho de que se dejaba aplastar totalmente con los obstáculos, con las frustraciones que la vida nos da. Amy, adelante. Amy, creo que querías decir algo, preguntar algo. Lice, buen día. No, estaba con problemitas de mi micrófono, disculpe. Ya. Bueno, entonces, chicos, ¿qué les parece este test? A ver si hay... Adelante, Fernando Fernández, creo que eres. Sí, sí, Licen. En el texto se menciona que se aplica en una batería de pruebas. ¿En qué lugar iría este test bajo la lluvia? Chiquito, es que no has estado desde el principio. He Sí, dicho no, de que este test es un test complementario, que siempre tiene que ir complementando la información de otras pruebas. Tú puedes tomar Macover y puedes tomar el test de la persona bajo la lluvia, puedes tomar familia cinética, puedes tomar árbol y el test de la persona bajo la lluvia.
¿Por qué? Porque el test de la persona bajo la lluvia te va a complementar la información haciéndote o llevándote en tu análisis a un diagnóstico diferencial. Por lo tanto, siempre acompaña a un test estructural. No podría acompañar a Bartek. No podría acompañar a Bartek. Ahora, tercera vez que repito, dentro de 2 meses vamos a estar en Proyectivas 2 y vamos a estar hablando del desiderativo. El desiderativo es un test estructural, por lo tanto, ¿de qué vale tomar el desiderativo más el test de la persona bajo la lluvia? Si los dos tienen el mismo objetivo. Por lo tanto, o toman el desiderativo, que a mí me gustaría más, o toman el test de la persona bajo la lluvia. Generalmente, al ser complementario, Fernando Fernández, al ser complementario este test, se lo toma al final. Ok, gracias, Lizeth. De nada. Lice, buen día. Ninoshka, Cuando, dale. Adelante. cuando el test bajo la lluvia es tomado para ver la resolución de cómo el sujeto, cómo afronta sus problemas, ¿verdad? Y cómo saber, o sea, la pregunta que quiero hacerle es, ¿en qué tiempo se le puede volver a aplicar el test para saber si ya ha cambiado su forma de cómo afrontar los conflictos? ¡Ay, Ninoshka! Te falta un poquito de teoría. O sea, la estructura nuestra, la estructura de personalidad de cualquiera de nosotros se consolida después del complejo de Edipo. 6, 7 años, 8 las mujercitas, hasta 9. Pero ahí está nuestra estructura, Ninoshka. Nuestra estructura no puede cambiar con el tiempo. Lo hecho está. Tu mamá tendría que tragarte de nuevo y hacerte de nuevo hasta tus 6, 7 años. Chiquita mía, la estructura se consolida hasta esa edad y lo único que hacemos a partir de esa edad es madurar. Maduramos. Pero la estructura de personalidad que emite defensas, que emite mecanismos de defensas, ya está estructurada a esa edad, Ninoshka. O sea, aunque tú tomes 3 veces la persona bajo la lluvia, vas a tener el mismo resultado. Ahora, ninguna prueba, o sea, yo siempre les he dicho, o tal vez no he sido muy enfática con ustedes, ¿no? Pero todas nuestras pruebas tienen que tener ese halo de sorpresa, ¿no? O sea, nuestras pruebas, al igual que determinados secretillos profesionales, nuestras pruebas tienen que ser muy respetadas. Nuestras pruebas por ustedes, me estoy refiriendo a ustedes, no pueden ser tomadas sin encuadre, no pueden ser tomadas sin historia clínica, no pueden ser tomadas, a ver, te tomaré haciendo un juego, haber dibujado una persona o dibujar esto. No, nuestros test son en el consultorio. Y Chicoquita, generalmente, Ninoshka, recomendamos los psicólogos que no repitamos un test, sobre todo el desiderativo, por ejemplo, no lo podemos repetir
dentro de un año, dentro del año que hemos tomado. O sea, ¿por qué? Porque ya interviene, ojo, estoy hablando del desiderativo, interviene el aprendizaje. Por lo tanto, lo que hacemos es tratar de que nuestros test sean sorprendentes para nuestro paciente y tratar de que nuestros test sean no frecuentes. O sea, si yo sé de que una persona ha ido donde algún psicólogo, le pregunto, ¿qué te ha mandado a hacer? Y me dice, ay, me ha mandado a hacer dibujitos. ¿Y qué dibujitos? Ay, creo que tenía que hacer ahí una persona, entonces ya sé que es el macover. Entonces ya no le tomo el macover, le tomo el árbol. O me dice casitas y demás, y ya sé que es el HTP. Entonces no le tomo el HTP, le tomo familia cinética, ¿no? Entonces, Ninochka, tratamos de que no se repita la prueba. Pero la partecita que me preocupa, Nino, de ti, es de que parece ser de que te falta un poco de teoría. No es de que con el tiempo la persona va a madurar y va a emitir otro tipo de defensas, ¿no? Ya eso es estructural y eso lo vamos, si no, nuestra ciencia como psicología dependería mucho del día, del estado de ánimo, de la edad. Sí depende de la edad en tanto madurez, pero estoy hablando de estas características cualitativas. La estructura se estructura, perdón, por la redundancia, a los 6, 7, 8, 9 años en las mujeres. Tardoncitas somos. Pero eso ya está consolidado. Si es una estructura neurótica, si es una estructura psicótica, si es una estructura perversa o psicopática, no va a cambiar con el tiempo, Nino. Lastimosamente, eso no cambia. ¿Qué cambian las características? Es como cuando hacemos una casa. Las vigas, los cimientos no pueden cambiar. ¿Qué cambia? El color de la casa, los detalles que ponemos. Cuando los pacientes vienen al consultorio, los neuróticos van cambiando, pero de acuerdo a su estructura. Van madurando de acuerdo a su estructura. Pero no es de que pueden saltar, ay, ayer fui psicótico y hoy soy neurótico. No, no se puede eso. En sí, realmente me causaba curiosidad saber, porque en el juzgado he visto que han aplicado el test de la lluvia a una misma persona pasando 2 meses. Y eso me preguntaba por qué pasaba o por qué se hacía. En el test de la persona bajo la lluvia, perdón, en el test de la persona bajo la lluvia, chicos, vamos a tener los mismos resultados. O sea, cambiará el dibujo un poquito, pero los resultados van a ser los mismos. Si no, nuestra ciencia no sería ciencia. El otro día me he encontrado con 2 personas paseñitas, o en todo caso, no han sido alumnas mías, que tomaban un cuestionario y recordé de la pregunta que alguien hizo acá en nuestros videoconferencias. Estas personas en La Paz son muy conductistas y por lo tanto
se basan mucho en cuestionarios, en encuestas. Pues resulta de que, claro, cuando uno les pregunta, pero ¿y cómo se adapta esta persona? No saben qué responder. Por lo tanto, qué bien que ustedes estén aprendiendo lo que están aprendiendo y cómo están aprendiendo. Y se van a encontrar con personas que cuestionen nuestros test. Pero, ojo, nuestros test nacen de investigaciones serias. Y cuando, como les digo y dije en la anterior sesión de más tempranito, cuando ustedes ven que lo que está en el libro se plasma en la realidad, es decir, ustedes ven que las respuestas que ustedes pueden dar del test, o sea, las viven en la realidad los pacientes. Entonces, Nino, te falta un poquito de teoría. Tienes que repasar. Ok, Lice, gracias. Sobre el test de la persona bajo la lluvia, ¿habrá otra pregunta más? Lean, chicos, lean el manual. Veo que Hilda, Guido han leído, pero van a ver lo fascinante que es este test. En la facultad se lo ha tomado muchas veces solo. Y ustedes dirán, ¿cómo solo? Lo que pasa es de que eran 500 postulantes a la carrera de psicología. Y lo mínimo que tenemos que hacer es evitar de que personas esquizas entren a la carrera, porque la carrera puede desencadenar cuadros psicóticos. Vieron a nuestra Inés. Inés era una brillante estudiante, preguntonísima. Siempre se sentaba en las primeras filas y siempre tenía una vestimenta muy llamativa, muy diferente a los demás, a las demás. Y al hacer la tesis se desencadenó la psicosis. Entonces, chicos, no podemos darnos el lujo de aceptar a estructuras débiles, a personas con estructuras débiles. Por lo menos aceptaremos a personas neurotiquitas. Se nos han pasado muchos perversos porque si se han dado cuenta, nuestros test no detectan la perversión. Pero Dios es tan grande que ha dicho, bueno, nuestros test de los psicólogos no detectan la perversión, pero los perversos no necesitan muchos test. ¿Por qué? Porque se develan solos. Los perversos necesitan público. Necesitan, como no hay represión, necesitan decir, me pasa esto, ¿no? Entonces, el perverso se devela solo, se revela solo. Y cuando tomamos un test gráfico o un test proyectivo cualquiera, muchas veces, chicos, confundimos con neurosis. Por eso es que en la carrera ustedes me van a decir, pero si nos han tomado test para la admisión, sí, pero hay también perversos en la carrera. ¿Por qué? Porque un test de perverso es muy parecido, muy igualito. No podría, yo les diría que no podríamos detectar, pero vuelvo a repetir, el perverso necesita público, por lo tanto el perverso se devela, se revela solito. Bien, test de los colores, simplemente dos cositas. La primera, para mí es un test complementario dentro del gráfico, dentro de los test gráficos, aunque es un test lúdico, considerado ya lúdico.
¿Pero por qué para mí? Porque para mí el test de los colores no es muy buen test. Es un test que me permite ver la significación de los colores y eso se convierte en una herramienta de análisis. Muchos de ustedes van a ser organizacional y muchas veces les van a preguntar, ¿de qué color pintamos la fábrica? ¿De qué color pintamos la empresa? ¿De qué color pintamos un centro cultural o de qué color pintamos? ¿Qué significa el color celestito, el verdecito? ¿Qué significa? O sea, ¿de qué color una sala de baile, una boate, una sala de fiestas? Pues ahí está la significación de los colores, chicos, y a mí me gustaría que ustedes tengan esa herramienta, porque el test de los colores, la segunda cosa que les voy a decir, la primera, entonces, el test de los colores nos sirve para saber la significación simple y llanamente de los colores. La segunda cosa que les voy a decir, me sirve como un detonante para la continuación de asociaciones que pueda tener el individuo. Entonces, yo agarro el test de los colores, veo, como ustedes han visto, es bastante mecánico, veo el libro, usted ha obtenido esto, y como usted ha obtenido esto, mire, acá dice de que usted está pasando momentos de aflicción. A ver, ¿por qué está pasando momentos de aflicción? O sea, me permite hacer hablar al individuo. Ahora bien, chicos, este test de los colores es situacional, es decir, nos va a dar cositas de la época que está pasando el individuo. ¿Se acuerdan que ustedes preguntaban? Una pregunta era si uno tiene un mal día y va donde el psicólogo y le tomamos el test, si eso va a alterar la prueba. No, chicos. Máximo alterará poniendo determinados rasgos un poco depresivos o un poco agresivos, pero la estructura, como le decía Ninochka, no se altera. Las características gráficas no se van a alterar en su esencia. Pues el test de los colores, sí. Han visto de que nuestro gusto por los colores varía de acuerdo a la época, de acuerdo a la boda, de acuerdo a incluso el lugar. Por lo tanto, el test de los colores no es un test para nada estructural. Es un test complementario porque con ese test me permite preguntar, es un generador de preguntas. Acá usted dice que tiene problemas de adaptación, qué sé yo, a su grupo social. ¿Por qué? Este es el resultado que usted ha sacado. Y acá dice que tiene adaptación. Ay, sí, me había olvidado decir de que a veces me porto tímido, a veces me porto inhibido. Entonces, habla. Al individuo lo hacemos hablar. Entonces, las dos características por las que valoro el test de los colores es porque les permite analizar los colores, el impacto que tiene en la persona y el por qué nos gustan determinados colores en determinadas situaciones. Y en organizacional, ya les he dicho, es posible de que les pregunten qué color es, por qué, por ejemplo, los hospitales
son colores agüita, es decir, verdecito agua, celestito. Vayan, Dicen, lean. dicen tal vez porque no estimula, no son colores estimulantes a la vista. No son agresivos y entonces te dan paz, te dan tranquilidad y en un hospital, ahí está, y en un hospital necesitas paz, tranquilidad. Nick, ¿estás en un hospital? No, le dicen. Ah, bueno. Pensé que estabas Pero caminando. sí. Sí. No, O sea, dice, me pescó en algunos afanes. Lice, pero le quería comentar, a veces, bueno, he escuchado, bueno, sí, también me lo han tomado, el DISC, usted tal vez lo conoce. Precisamente en el área organizacional son 4 colores, el rojo, azul, verde y amarillo, que un poquito van a determinar o van a ayudar a determinar, por ejemplo, las competencias relacionadas con liderazgo o más personas más extrovertidas, por ejemplo, para el área de marketing, exacto. o más analíticas para el área de finanzas con el azul. En mi experiencia funciona. Bueno, estamos hablando acá del test de Lusher. Sí, Ojalá sí. yo tuviera tiempo para dar más test. No hay. Y el test de Lusher tiene estas limitaciones. Por eso es que yo les digo 2 características que yo pondero del test de los colores. 1, la significación de los colores. ¿Qué significan los colores? Y eso creo que todos los psicólogos debemos saber. O sea, un niño viene y me dice, termina de dibujar y me dice, ¿y puedo pintar? Pero claro que puedes pintar. Y le doy todo el set de colores y él elige. Y cuando se reitera un color, por ejemplo, una niñita quería poner todo lila, todo era lila. O sea, el rostro era lila, el vestido, los vestidos eran lilas, y bueno, eso podríamos esperar de una niña de 4 o 5 años, pero de una niña de 7, 8 años ya no, todo lila. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta reiteración de lila? Entonces voy y busco qué significa lila, qué es el lila. Ahora, a partir del test de los colores de Lusher, Einie, se han creado el DIC, por ejemplo. Hay otros también. Y bueno, son útiles, son herramientas útiles para el psicólogo que, por ejemplo, está en situación empresarial, ¿no? Organizacional. El otro beneficio del test de los colores es esto de la asociación libre. Los resultados permiten de que la persona siga asociando y a nosotros nos interesa que la persona hable. Nos interesa que nos proporcione material. Guido, ¿quieres hablar? Está tu manito puesta. No le dices, tal vez ha sido un fallo. Ah, bueno. Es que estás levantando la mano. O sea, ahí hay una manito. Bueno, chicos, de la persona bajo la lluvia, ¿algún problema? Yo les diría, léanlo. Obviamente es muy cortito lo que tienen que leer, porque la mayor parte son resultados. Léanlo, véanlo, chicos. Es un recurso más.
Ustedes dirán, no se muestra muy entusiasmada con el test de los colores. No, no me muestro. Lo pongo precisamente como un complemento a todo lo que es gráfico, porque muchas veces nos piden colores para completar nuestros test. Y cuando ustedes no sepan qué hacer con algún paciente, aplíquenle el test de los colores y ahí van a tener algún material. No se olviden de que este test es situacional, es de la situación. O sea, este test es de ese momento temporal que está viviendo la persona. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, espero que con esto esté claro. Por favor, tienen el recurso del chat. Si hay algo que, si tuvieran alguna pregunta, bueno, Belén también está disponible, pero si tuvieran alguna pregunta, sobre todo a mí me interesa muchísimo de la persona bajo la lluvia. ¿Alguna pregunta que en la que los pueda ayudar con todo gusto? Manden por el chat. No siempre esperen nuestros encuentros. Que a mí me gusta cuando las personas preguntan. Por eso yo espero a Guido, espero a Amy, espero a Ninoshka, que son los que ahora, Hilda, que son los que ahora han participado más. Me gustaría que todos participen porque me imagino que todos tienen alguna pregunta. Si son tímidos y no lo pueden hacer acá, pues por este medio traten de hacerlo. Ya me despido, siempre y cuando no haya otra pregunta. El silencio otorga. Chao chicos, hasta la próxima. Hasta luego, Licen, gracias. Hasta luego, Licen. Viene una cosita, viene un trabajo arduo de lectura porque vienen los test lúdicos y tenemos que ver todos los test lúdicos en las semanas que nos quedan hasta Navidad, por lo tanto es 10 días. No, 15 días, pero sacamos sábados y domingos. Por lo tanto, prepárense porque antecitos de Navidad, si queremos terminar todo el avance de la materia antes de Navidad, pues tenemos que llenarnos un poco de trabajo la próxima semana. Pero es un trabajo lindo porque son los test lúdicos. Chao chicos, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Gracias, Licen. Chao.